8, Cartas pastorales y escritos por Monseñor Marcel Lefebvre. Cartas y avisos a la diócesis de Dakar, 1947-1962. La Iglesia y la evolución social y política, segunda parte. Nuestra época y sus dificultades para la evolución social. A la luz clara de los principios de la ley divina, las sombras de las realizaciones resaltan con más evidencia. Con todo, para percibirlas hace falta mirarlas con ojos tranquilos y desapasionados o, en todo caso, apasionados por el bien. No puedo resistirme al deseo de repetiros lo que el Papa decía en 1940 en las horas más crueles de la guerra. Cito: las épocas de angustia suelen ser más largas que los tiempos de bienestar, ricos en verdaderas y profundas enseñanzas, lo mismo que el dolor suele ser un maestro más eficaz que el éxito fácil. El terror os hará comprender muchas cosas. Esperamos en Dios que la humanidad entera, así como cada nación en particular, saldrá más prudente, experimentada y madura de la escuela dolorosa y sangrienta de hoy, que sabrá distinguir con ojos límpidos la verdad de entre las apariencias tramposas, que abrirá y tendrá el oído atento a la voz de la razón, agradable o no, que los cerrará a la vacía retórica del error, que reconocerá la realidad y tomará en serio la aplicación del derecho y de la justicia, no solamente cuando se trate de requerir el cumplimiento de sus propias exigencias, sino también cuando haya que satisfacer las justas reivindicaciones de los demás. Fin de cita. ¿No estamos ahora en una de esas épocas de profunda inquietud en estos países africanos? Tenemos que poner todo en obra para que se convierta en factor de bien y felicidad. A este efecto, nos parece saludable examinar, a la luz de la verdad, las deficiencias actuales de nuestras regiones, para luego elegir los medios más adecuados que nos permitan acercarnos lo más que se pueda a las normas que fija dicha verdad. Hablando de las situaciones presentes, algunos emplean demasiados términos negativos. Proponen programas que son también negativos en sí mismos y que en el fondo no favorecen más que una destrucción de esta situación actual. En lugar de ese trabajo negativo, hay que promover una rectificación y una evolución. Hay que realizar un esfuerzo vital y asegurar un crecimiento. Naturalmente, este esfuerzo tendrá que apartar obstáculos y superar dificultades, pero debe ser esencialmente constructivo y solo lo será si los que se han interesado en ello fijan su pensamiento en un ideal común. Vamos a procurar completar nuestro pensamiento afirmando que la caridad debe constituir la disposición profunda de cualquier esfuerzo cívico y social, pues es la que sostiene y asegura la perseverancia de la acción. La caridad une, entiende los problemas del prójimo y desea la felicidad de aquel tanto o más que la propia. Esta será, por lo tanto, una resolución firme que todos deben adoptar y mantener, sobre todo los cristianos que deben dar ejemplo de caridad. ¿De qué sirven las discordias de razas, de tribus y de partidos? Todos los que viven en una misma tierra han nacido para ayudarse entre sí y vivir en paz, no en una paz que consagre la injusticia, sino en la paz que es fruto de la justicia y de la caridad. Si los principios de la ley divina se pusieran en práctica en todas partes, la humanidad viviría en orden y en paz. Desafortunadamente no siempre es así, y por eso los pueblos muchas veces viven en la ansiedad y la inquietud. Nos parece que la sana evolución de los pueblos africanos para establecer una vida social normal se topa con dos clases de obstáculos que trataremos de describir brevemente. La costumbre. Por una parte, la costumbre que designa el antiguo estado social y lo que resulta de ello para los individuos, las familias y la sociedad. Y por otra parte, el hecho histórico de la presencia europea con lo que trajo al país. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en la costumbre hay elementos valiosos para la constitución de la sociedad africana,
tales como el sentido de la hospitalidad, el carácter sagrado de la autoridad, el espíritu de ayuda mutua, virtudes como la fidelidad en los sentimientos de veneración y el respeto de la madre, el padre en algunas tribus y la honestidad en las costumbres, protegidas seguramente por severas sanciones. Y agreguemos, un sentimiento religioso profundo al que se puede recurrir para auténticas abnegaciones. Los principios de la Iglesia expresan la convicción de que existen valores auténticos en todas las razas, sean las que sean, y su papel misionero consiste precisamente en ayudar a los pueblos a elevarse, bajo la guía de la religión cristiana, a una forma superior de humanidad y de cultura. Las reglas de vida cristiana pueden concordar con todas las culturas profanas a condición de que sean sanas y puras, pues pueden volverlas más capaces para proteger la dignidad humana y alcanzar la felicidad. Sin embargo, dentro de la costumbre, la idea de la persona humana tal como Dios la creó y redimió está muy desfigurada. Ya se trate de siervos descendientes de esclavos, vinculados al clan, o ya se trate de la mujer, se desconocen los derechos de la persona hasta en lo que tienen de elemental. Pocas son las mujeres que pueden considerarse como completamente libres. La mayor presión que sufren las mujeres es particularmente en el derecho al matrimonio, según la propia elección. No se pertenecen a sí mismas y pasan de alguien que tiene derecho a ellas a otra persona mediante el pago de una suma de dinero o a cambio de otra mujer o incluso a cambio de objetos de valor, cosa que puede repetirse varias veces. Se las suele lesionar en el derecho sobre los hijos al quitárselos. Se considera que la mujer no tiene ningún derecho sobre su prole. La gran mayoría vive todavía según esos estatutos consuetudinarios. En general, la mujer no tiene derecho a la propiedad hipotecaria ni a la herencia, puesto que muchas veces ella misma forma parte de una herencia. Los hijos varones, según el espíritu de la costumbre, tampoco tienen ningún derecho hasta llegar a la edad de la ceremonia de iniciación. En cambio, para las niñas ni siquiera hay derechos. Hay que desear que mediante una verdadera educación en la auténtica libertad, que consiste en hacer espontáneamente el bien, esas personas se vuelvan dignas de tal nombre y aprendan a usar la libertad según la voluntad del Creador. Esta educación no se puede lograr sino mediante la influencia de la religión. Una educación en la que Dios está ausente conducirá fatalmente a la licencia, que no es sino el mal uso de la libertad. El derecho a la propiedad privada no se ha difundido aún en todos los lugares y muchas veces el clan posee más que una persona o familia. Esta ausencia de propiedad privada es también considerablemente nociva para el desarrollo de una persona, pues no dispone libremente del fruto de su trabajo. Sin hablar de la costumbre que pretende que sean los sobrinos los que hereden y no los hijos, todo el mundo sabe qué difícil es, por no decir imposible, que un trabajador asalariado pueda guardarse su sueldo, ya que pertenece al clan, de modo que todos los miembros del clan exigen vivir del sueldo del que trabaja. En tales condiciones, ¿cómo se podrá llegar a un ahorro que permita la construcción de la vivienda y medios normales de subsistencia? En nuestros territorios africanos se ha implantado todavía poco la propiedad tal como Dios quiere que sea para poder realizar el propio deber de Estado en esta vida. En este particular, los esfuerzos de los jóvenes que aspiran a mejores condiciones de vida social deben aún tender a transformar el clan mediante una educación del espíritu de familia donde se desarrolle la personalidad humana según la ley natural. Si consideramos hasta dónde se ha avanzado en el ideal de la verdadera familia que constituye la sociedad doméstica requerida por la ley natural, nos vemos obligados a ver que las familias que se conforman con tal ideal son todavía una minoría muy pequeña. Es verdad que en todas partes ya hay algunos hogares modelos que no tienen nada que envidiar a las mejores familias cristianas de los países cristianizados desde hace mucho tiempo, cosa que prueba que, donde ha penetrado el espíritu de verdad y caridad, la felicidad se desarrolla por sí misma en los corazones bien dispuestos. Aunque el clan limitó el mal y protegió a sus miembros de una mayor corrupción moral o incluso del hambre, hay que reconocer que debido a su tiranía,
suprime a las mujeres la libertad de casarse con quien quieran y muchas veces también a los hombres que no pueden casarse por falta de dinero. El clan difícilmente permite la propiedad privada que invita al esfuerzo, al trabajo, al ahorro, a la construcción de una vivienda, etc. Además, si la familia no adquiere nada para sí, ¿cómo tendría interés en el trabajo? ¿No está aquí la explicación de la facilidad con que se abandona el trabajo? La idea de permanecer y de preparar un futuro a los hijos existe muy poco o casi nada. Por eso vemos cómo los jóvenes se van fuera de patria y se alejan de los que viven a costa suya para poder ahorrar. El defecto de estructura de la sociedad africana es grave, pues el esfuerzo y el trabajo son la base de la economía de un país. Además, con las facilidades que se le otorgan al divorcio y a la poligamia, se alienta la corrupción de la familia. De ahí la inexistencia de la sociedad conyugal tal como la acabamos de describir y la inexistencia de la igualdad de las personas y de la intimidad del hogar tan favorable para la educación de los hijos. Si extendemos estas consideraciones al pueblo o a la tribu, que es todavía la imagen empobrecida de la sociedad africana de otros tiempos, percibimos que en este escalón es donde la presencia extranjera ha modificado las costumbres, pero no ha eliminado los defectos radicales que estamos señalando, pues ahora un jefe de cantón designado por la administración ha más o menos suplantado al jefe acostumbrado, pero muchas veces actúa casi del mismo modo que aquel, arreglando las dificultades internas de los clanes según los usos y costumbres, y no sin llamar, en bastantes casos, a los brujos ni olvidar que su minigobierno debe servirlo a él. Suele ser el más polígamo. Si antes no lo era, ahora lo es, y todo arreglo de litigio se paga con un buen precio. Desafortunadamente, no se puede decir que se le haya dado una formación sobre cómo ejercer el poder. Nadie se preocupó por eso. Nos hallamos aquí ante uno de los efectos de la educación que los europeos hubieran tenido que brindar a los africanos para ayudarlos a entrar en una vida social moderna más perfecta y que ha sido malograda. Presencia de la sociedad europea. De este modo, llegamos a la segunda fuente de obstáculos para una evolución social sana y normal, la presencia de una sociedad europea que carece de espíritu cristiano. No queremos decir ni que todos los europeos carezcan de espíritu cristiano, ni que la sociedad europea en cuanto a gobierno y administración no tenga ningún efecto saludable. Eso sería una evidente inexactitud. No obstante, tenemos que enumerar algunos efectos de esta presencia, pues también los propios europeos pueden y deben concurrir a establecer una vida social feliz. 1. La libertad de circulación y de trabajo. 2. La seguridad de las personas y de los bienes. 3. La desaparición progresiva de las grandes epidemias y todo lo que trae aparejado el servicio de salud. 4. Una instrucción que, aunque inadaptada y atea, conlleva algunas aptitudes para una mejor vida social. 5. La implantación de la infraestructura económica moderna, carreteras, vías férreas, puertos, etc., que revalorizan las riquezas del país. 6. La implantación de condiciones de vida que señalan una progresión segura sobre las de antaño. Hay que reconocer que esta presencia puede acabar en un fracaso a pesar de la dedicación incomparable de algunos individuos, administradores, médicos, instructores, etc., por la siguiente razón. Esta sociedad no ha creído en su propia civilización. Queremos decir que, para comunicarles a las poblaciones africanas las riquezas, gracias a las cuales la civilización europea y francesa predominaron sobre las civilizaciones consuetudinarias africanas, era necesario que los europeos, representantes y responsables de tal civilización occidental, aceptaran sondear las razones de esta superioridad. Tenían que comprender que dicha superioridad provenía menos del grado de sus técnicas que del valor de los principios cristianos, fundamento de la civilización. Hay que decir que, desafortunadamente,
Los responsables de esta presencia europea en su mayoría han rechazado este análisis, es decir, volver a las fuentes. Tienen miedo de rehacer su historia. De tal forma, a los ojos de las poblaciones con las que trataba, la civilización europea se ha privado de su título más valioso, el de mensajera de una mejor civilización, puesto que era más consciente y respetuosa de la dignidad humana recibida de Dios, con toda la educación religiosa, moral, social, económica y política que eso implica. Todo se relaciona. Es imposible pensar en implantar una política que suponga aún algunos principios de derecho cristiano, o una economía o sociología fundada sobre los postulados de la civilización cristiana, y al mismo tiempo renunciar a esos mismos principios cristianos. Nuestra juventud africana evolucionada no carece de inteligencia ni facilidad de adaptación, pero siente cruelmente la deficiencia de la familia y sobre todo en el ámbito rural, sufre el vivir en una sociedad conyugal que ya no le satisface. Se siente atenazada por la imposibilidad consuetudinaria para ahorrar y es incapaz de resistir a las presiones del clan y de la tribu. Siente la necesidad de una educación religiosa y moral que esté a la altura de su nivel intelectual. Con mil pretextos, respeto por las costumbres, laicismo de la legislación, etc., se ha procurado que nuestros jóvenes africanos no reciban de parte de los misioneros esa educación que desean y buscan. El comercio ha intentado crear necesidades de las que nos alegramos en la medida en que hayan marcado una elevación de la vida social. Pero tales necesidades han provocado la codicia del dinero y, salvo raras excepciones, solo se encuentra dinero en la función pública o en un empleo de comercio. La instrucción, condición necesaria para lograr esos empleos, se ha vuelto también objeto de un deseo generalizado y se ha iniciado un éxodo del campo a las ciudades, donde se logra más fácilmente una instrucción y también se encuentra empleo. Pues bien, la instrucción ahora ya no es remuneradora, ya que hay menos puestos vacantes que gente que los solicita y la cantidad de descontentos y de desempleados aumenta regularmente. Parece que se ha perdido de vista el hecho de que una sociedad no puede componerse únicamente de funcionarios y comerciantes, sino que tiene que basarse en primer lugar en la agricultura y luego en la industria. No habría que formar al campesino y al propietario territorial y fomentar en él el amor al trabajo de la tierra y a la propiedad, necesarias para mantener a su familia, darle una instrucción conveniente y una educación seria. La base de la economía consiste en hacer campesinos más felices y mejor acomodados. Para ello hay que liberarlo de las trabas de la costumbre que le ocupan lo mejor de su tiempo, fomentar la familia monogámica, educar a la mujer y volverla libre, y establecer una familia digna de tal nombre que viva en sus tierras, pueda dejar en herencia sus bienes, etc. Luego vendrá la asociación de las familias en comunas, en las que los campesinos aprendan a guiarse por intereses comunes, a construir su lugar de culto, su escuela, su casa comunal, sus vías de comunicación, su dispensario, etc. Para el futuro de la sociedad es capital todo lo que se puede hacer para la evolución religiosa, intelectual, moral y económica del campesino. Es cierto que estas transformaciones de la sociedad no valen si no tienen por fundamento los mismos principios religiosos que son la base de toda sociedad verdaderamente civilizada. Aunque ya todos los que viven en tierras africanas hayan nacido o no en ellas, conocen estas cosas, estamos convencidos de que en las poblaciones africanas hay una sabiduría innata y un deseo de sana evolución que debe ser el fermento de una sociedad organizada según la ley divina. Es necesario a cualquier precio que nuestros hogares cristianos jóvenes y nuestros estudiantes africanos estudien los verdaderos principios de la sociología cristiana y que se inspiren en ellos para actuar en reuniones y congresos pidiendo a los candidatos que han elegido que los apliquen. Deben procurar hacer evolucionar las costumbres para poder darle a los esposos y, en particular, a la madre, la dignidad que les conviene como personas humanas libres y conscientes de sus deberes, reduciendo la poligamia, que no es digna de criaturas inteligentes, logrando que ambos esposos tengan los mismos derechos ante Dios.
Deben procurar mejorar, mediante asociaciones sindicales rurales, la condición del campesino. Deben contribuir a la fundación de escuelas artesanales rurales. Deben pedir con insistencia que la instrucción religiosa forme parte de los horarios escolares. Deben suscitar en las ciudades y en los campos centros de educación social para la mujer y la joven, para dar así a los hogares un mayor valor moral y humano. Deben frecuentar los centros culturales destinados a darles una auténtica cultura intelectual, moral y religiosa, para disponerlos mejor a cumplir sus deberes en la sociedad doméstica y civil. Deben impulsar la formación de asociaciones comunales, donde los miembros pueden aprender a administrar los intereses comunes, sociales o profesionales. Deben ponerse manos a la obra para evitar las discusiones y las querellas políticas, esforzándose en buscar una unión que permita conseguir una situación política estable y bienhechora. Ojalá que nuestros jóvenes cristianos, inspirados por la caridad de nuestro Señor, muestren el ejemplo de las iniciativas constructivas frente a los que solo buscan el odio y la discordia. Si esta generación de jóvenes católicos no estuviera a la altura de su contenido, podríamos dudar que el futuro de nuestras queridas poblaciones africanas sea dichoso. Los movimientos de acción católica proporcionarán a la élite de nuestros católicos la claridad, la fortaleza y el orgullo de emprender una tarea tan importante. Aunque este llamamiento se dirige particularmente a los católicos africanos, también se dirige a los católicos europeos, que deben tomar conciencia de su responsabilidad cristiana. Ojalá comprendan la necesidad urgente de agruparse en las filas de la acción católica para estar en situación de volver a impartir con todo su vigor la fuerza del Evangelio en el ámbito que los rodea. Nos dirigimos a todas las almas de buena voluntad, africanos y europeos, que buscan la evolución social en la paz, y a todos los que tienen responsabilidades políticas para que acallen los egoísmos y practiquen una colaboración sincera y fraterna buscando el bien de todos. ¿Será realmente imposible que nuestro Senegal se sitúe a la vanguardia de las acertadas iniciativas en materia social y política que, inspirándose en los principios divinos, proporcionen a todos los que son senegaleses por nacimiento o por opción, de toda condición, pobres o ricos, campesinos o de ciudad, los beneficios a que tienen derecho dentro de una sociedad civilizada? Pedimos al Señor y a la Santísima Virgen la gracia de hacer que los corazones de nuestros queridos senegaleses entiendan la verdadera libertad, el amor por la justicia y el verdadero bien que han venido a traer a los hombres de buena voluntad, para que de este modo vivan en paz. Dakar, Cuaresma de 1955.